En este video vamos a ver cómo relacionar dos de nuestras tablas utilizando la fórmula buscar B. Aquí estoy de regreso en las hojas que tienen nuestros datos. Recordarán que eran dos, una llamada transacciones y otra llamada status. Hemos explorado bastante la de transacciones, no tanto así la de status, así que vamos un momento a esa hoja. Y lo que vamos a ver ahí es que tenemos un identificador de orden, el estado y una razón. Si filtramos particularmente por las órdenes de vueltas, nos vamos a encontrar con las razones de devolución. Todas las entregadas verán que tienen otro en razón porque no han sido devueltas, han sido justamente entregadas. Ahora bien, lo que vamos a ver en este módulo es cómo conectar estas dos tablas de forma tal de tener toda la data en una única tabla, en una única hoja. Vamos a borrar el filtro aquí. Y vamos a conectar estas dos hojas o estas dos tablas utilizando la fórmula buscar B. Y vamos a poder hacerlo porque nuestras dos tablas tienen un campo que permite la conexión entre ambas, que es justamente el ID del orden. Aquí en la pestaña transacciones, entonces querré tener también el estatus de cada orden. Vean que al nombrar la columna, ya esa columna se incorpora a la tabla. Y además del estatus voy a querer la razón, que son los dos datos que tenemos en la pestaña status. Y ahora que ya creé estas dos columnas, necesito que estas columnas tengan datos y los voy a traer desde la otra tabla. Dijimos que lo vamos a hacer utilizando buscar B, así que vamos a ingresar el signo de igual y a indicar la fórmula buscar B. Excel aquí ya nos muestra los parámetros. Primero nos pregunta cuál es el valor buscado, que en este caso va a ser el ID de la orden. Luego me pregunta cuál es la matriz o tabla donde va a buscar ese dato. Recuerden que la llamamos tabla status. Si empezamos a escribir aquí la palabra tabla, ya vemos los nombres de nuestras dos tablas. En este caso vamos a hacer doble clic sobre status. Luego se nos va a preguntar el indicador de columna, que es justamente en qué columna de la tabla se encuentra el dato que quiero que se devuelva. En este caso es la segunda columna. Y luego se me va a preguntar si estoy buscando una coincidencia exacta o aproximada. En este caso es exacta, así que vamos a indicar falso. Presionamos Enter y aquí tenemos el estado para cada una de las órdenes. Luego, para la razón, tendremos que hacer lo mismo, aunque podemos copiar la fórmula exactamente como está, pegarla aquí y cambiar únicamente el indicador de columna por la columna 3. Aquí vemos las razones de devolución de todas las órdenes que fueron devueltas. Y ahora, como le hemos agregado datos a nuestra tabla transacciones y todas nuestras tablas dinámicas tienen como origen de datos la tabla transacciones, si ahora nos posicionamos sobre alguna de las que ya creamos, vean que todavía no tenemos acá estatus y razón, pero si vamos a actualizar la tabla dinámica, ahora aparecen ya estos nuevos datos. Y podemos incorporarlo perfectamente a las tablas dinámicas que ya creamos o crear una tabla dinámica nueva, que es lo que vamos a hacer. Nos vamos a posicionar sobre transacciones, insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva, aceptamos, tenemos la hoja 6. En este caso vamos a arrastrar el identificador de orden a valores, vamos a pedir que en filas se indique el estado, vamos a ajustar el formato número, vamos a volver a arrastrar el identificador de orden a valores, vamos a solicitar que se muestren como un porcentaje del total general, y aquí vemos que de las 2.223 órdenes, un 89,7% ha sido entregado y un 10,3% ha sido devuelta. Vamos a crear una nueva tabla también desde transacciones, insertar tabla dinámica, en este caso en una hoja de cálculo existente, particularmente en la hoja 6 y en la celda E3. Presionamos Enter y aceptar. En este caso vamos a llevarnos la columna ID orden a valores. En filas vamos a solicitar que se muestre la razón. Vamos a ajustar aquí el formato número nuevamente. Y vean que se muestra esto de forma un poco llamativa, ya que tenemos mucho en otro. Pero recordarán que por como tenemos el registro, regresemos aquí un momento a transacciones, las entregadas tienen como razón de devolución otro. Así el sistema lo registra. Entonces, o bien podríamos modificar esto y de hecho solicitar que se registre de otra forma. O si estamos ya en un momento de analizar estos datos, tendremos que tener esta precaución. Y podríamos ajustarlo llevándonos, por ejemplo, el estatus a filtro. Y aquí solicitando que únicamente se nos muestre en esta tabla aquellas órdenes devueltas. Entonces aquí sí vemos únicamente las 229 devueltas que ya habíamos visto en la tabla anterior. Y vemos las razones de devolución, que son principalmente contenedor dañado, defectuoso, fuera de tiempo. Y la categoría otro es una categoría residual y no la principal. En este video vamos a insertar un par de gráficos dinámicos, ver algunas opciones interesantes en cuanto a trabajar con este tipo de visualizaciones y también imágenes. Para insertar un gráfico dinámico, lo que podemos hacer es posicionarnos sobre alguna de las tablas dinámicas que ya tenemos y desde analizar tabla dinámica vamos a encontrar un apartado de herramientas y gráfico dinámico. Luego se nos va a pedir que se indique cuál es el tipo de gráfico que queremos. Podríamos ir en este caso por uno circular. Vamos a presionar aceptar. Aquí lo tenemos, vamos a arrastrarlo hacia debajo de la tabla dinámica. Lo mismo podríamos hacer con esta otra tabla donde tenemos las razones de devolución, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Vamos por uno de columnas agrupadas.
vamos a presionar aceptar, lo dejamos por aquí. Si queremos quitar algunos elementos de estos gráficos dinámicos, lo podemos hacer seleccionándolos y presionando suprimir. En este caso quité el título y voy a quitar aquí la leyenda. Estos botones también los podemos quitar. Si hacemos clic derecho y quitamos todos los botones del gráfico. También desde este botón con signo de más podremos agregar o quitar elementos, como por ejemplo la leyenda que quitamos hace un ratito con suprimir, la podríamos agregar o quitar desde este check. También etiqueta de datos. Tendremos un botón de más opciones donde vamos a ver dónde ubicar esa etiqueta de datos. Lo vemos, por ejemplo, base inferior. Ya luego, si queremos personalizar un poco más este gráfico, iremos por otro lado y no por estas opciones que tenemos rápidas aquí en el botón de más. Si nos regresamos al primer gráfico que agregamos, podríamos quitar la segunda cuenta de ID orden, clic derecho, quitar campos, y vean cómo desaparece tanto del gráfico como de la tabla. Esto es importante saber, los gráficos dinámicos están estrechamente vinculados a su tabla dinámica, así que lo que hacemos en uno y en otro tiene muchísimo que ver e impactan en cómo se muestran los datos. Ya luego, una segunda forma de crear un gráfico dinámico es desde cero, es decir, no sobre una tabla dinámica que ya hemos creado. Para eso vamos a venir a transacciones, posicionados sobre la tabla, vamos a ir a insertar, vamos a ir a gráfico dinámico. Vean que se nos muestra una ventana muy similar a la que tenemos cuando creamos una tabla dinámica. Vamos a solicitar que se haga en una nueva hoja de cálculo, presionamos aceptar. Se creó aquí la hoja 7 y vean cómo tengo un área de gráfico dinámico y un área de tabla dinámica, porque como les decía, uno se relaciona estrechamente con el otro. En este caso, lo que quiero hacer es llevarme la cantidad de piezas a valores y luego, si observemos que si vamos arrastrando campos a las áreas del gráfico, es decir, con el gráfico seleccionado, en lugar de filas tengo ejes y en lugar de columnas tengo leyendas, para que sea más fácil interpretar la forma en que va a ir tomando el gráfico. Entonces aquí a eje me voy a traer fecha. Permítanme agrandar un poquito aquí el tamaño del gráfico. Y vean que tenemos 2016, 17, 18 y 19. A diferencia de los gráficos que creamos hace un ratito, tenemos aquí un botón de más y otro de menos, que esto nos permite expandir y colapsar los datos desde el gráfico dinámico sin necesidad de hacerlo desde la tabla. Vean que si presiono más, ya no voy a tener solamente los años, sino que voy a tener cada año y cada uno de sus trimestres. Y de la misma forma que se expandió el gráfico, también la tabla. Si vuelvo a presionar el signo de más, se expande aún más y ahora, además de año, trimestre, también tengo el mes. Y si presiono una vez más, voy a tener incluso el día en un gráfico que ya es imposible de leer, así que vamos a ir con el signo de menos. Y vean que lo podemos hacer desde el propio gráfico o también desde la tabla haciendo un clic derecho, expandir o contraer, contraer todo el campo, vuelvo a tener año y trimestre. Y luego, si también contraigo todo el campo año, me quedo únicamente con los años. Esta es la cantidad de piezas por año. Podríamos ajustar el título haciendo un doble clic, indicando cantidad de piezas por año. Vean que como estamos haciendo ediciones de formato, aquí se nos muestra un panel de formato de área de gráfico. Volvemos a el panel de campos de gráficos y hacemos un clic sobre él. Y nos podría aquí interesar contar también con el dato de si las piezas fueron entregadas o devueltas. Entonces podríamos arrastrar status a leyenda. Y vean cómo se modifica el gráfico. Ahora tengo leyenda devuelto y leyenda entregado. Y también se modifica la tabla dinámica. Luego, desde diseño, vamos a revisar una opción que es la de cambiar tipo de gráfico dinámico. Veníamos con uno de columnas agrupadas, pero ahora quiero que sean columnas apiladas. Y de esta forma, ver la cantidad total de piezas para cada año y que se distinga con un color particular si fueron entregadas o devueltas. Vean que primero tenemos las devueltas y luego las entregadas. Lo podemos modificar aquí desde el orden de etiqueta de columna. Ahora sí, vemos primero las entregadas, que son su mayoría, y luego las devueltas. Decíamos también que podemos ocultar estos botones si es que entendemos que no nos aportan demasiado y dejar únicamente este que expande o contrae los niveles. Y además, si quisiéramos evitar que el usuario de nuestro reporte presione expandir hasta llegar a los días y que de esta forma no se entienda nada, podemos quitar ese campo desde ejes. Entonces ahora vean cómo lo máximo que se puede expandir es a mes. A su vez, si quisiéramos que únicamente se pudiera desglosar según mes y año, también podríamos quitar los trimestres. Y de esta forma los botones de más y de menos irían siempre de año a mes. Y creo que es la forma más sencilla de entenderlo. Una variante a esta tabla y a este gráfico dinámico puede ser la siguiente. Me voy a copiar el gráfico dinámico y voy a crear una nueva hoja y voy a pegar el gráfico dinámico. Y lo que podríamos hacer aquí sería, a las devueltas, darle un color de fondo blanco y eliminar aquí la leyenda. Entonces, en este caso sería la cantidad de piezas entregadas por año. Y podríamos igualmente expandir o colapsar cada uno de los niveles. Tengan presente que este gráfico dinámico que copié y pegué sigue estrechamente vinculado a la tabla dinámica de origen. Entonces, si yo aquí expando y veo meses y años, en la tabla que dejé en la página 7 veré meses y años. Y si aquí en la tabla de la hoja 7 vamos a contraer todo el campo, también el gráfico de la hoja 8 se va a ver afectado. Aquí, como le puse blanco a las devueltas,
Puede ser que las líneas de fondo me estén molestando, las puedo quitar seleccionándolas y presionando también suprimir. Cuando tenemos un gráfico dinámico seleccionado, observemos que aquí arriba se nos habilitan 3 pestañas. Una que se llama análisis de gráfico dinámico, que es muy similar a la de análisis de tabla dinámica, donde podremos insertar segmentaciones, cambiar las conexiones de las distintas segmentaciones y gráficos, mover el gráfico, borrar todo, mostrar la lista de campo. Luego tenemos diseño, que ya la estuvimos explorando un poquito, desde cambiar tipo de gráfico, pero también vamos a poder elegir estilos de diseño rápido, que ya están preestablecidos por Excel, o cambiar la combinación, la paleta de colores. También en diseño rápido tenemos combinaciones distintas de diseño que podemos ir probando y tienen algunas etiquetas de datos, otras tienen una tabla de datos al final. Aquí no lo estamos logrando ver bien, vamos a bajar el gráfico. Y aquí vean cómo en este caso vuelven las líneas de eje que habíamos quitado y también vuelve la leyenda. En este otro caso se cambia la posición de la leyenda y se agregan etiquetas de datos. Aquí algo similar en cuanto a la posición de la leyenda. Aquí tenemos algunas otras líneas adicionales, una ubicación de leyenda distinta, en fin, alguna opción rápida que puede adecuarse al análisis que ustedes estén haciendo. En este caso yo no voy a aplicar ninguno y lo voy a dejar así. Y aquí me llevo el gráfico nuevamente hasta aquí arriba. Y luego está la pestaña Formato, donde van a poder modificar el tamaño, la alineación, los colores, en este caso del texto. Este naranja no queda nada bien, así que presionamos Control Z. En fin, varias opciones que les invito a que revisen, exploren y hagan las modificaciones que ustedes crean pertinentes. Lo que sí quiero mostrarles ahora con un poquito más de detenimiento es cómo incorporar imágenes o formas al relleno de nuestros gráficos. Vamos entonces ahora a crear un nuevo gráfico dinámico desde la hoja Transacciones. Nos posicionamos sobre cualquier celda y vamos a insertar gráfico dinámico. Se nos va a preguntar, como siempre, si lo queremos en una nueva hoja o en una existente. Vamos a ir por nueva hoja de cálculo. Aceptamos. Vemos que ya se creó la hoja 9. Tenemos el área de gráfico dinámico y el área de tabla dinámica. Y vamos a crear un nuevo gráfico dinámico al cual le vamos a aplicar como relleno una imagen. Vamos a investigar y a practicar un poquito cómo trabajar con imágenes, gráficos y fondos. Para eso vamos a arrastrar cantidad a valores y lo vamos a hacer 2 veces. Y luego en ejes vamos a arrastrar status. Y aquí podemos ver las devueltas y las entregadas. Vamos a cambiar el orden de Z a A para ver primero las entregadas y luego las devueltas. A la primera suma de cantidad vamos a solicitar que los valores se muestren como un porcentaje del total general y a la segunda suma de cantidad que se muestre como un porcentaje del total de filas. Lo que logramos de esta forma es tener una columna que represente el porcentaje entregado, 89,37, y luego el porcentaje devuelto, 10,63, pero también una columna que represente el 100%. Vean que aquí tenemos la columna naranja que dice 100% y también 100% para devuelto. Vamos a hacer un doble clic sobre el eje. Vean que se habilitan estas opciones de formato y vamos a solicitar que el mínimo del eje sea 0 y el máximo sea 100. Vean que de momento está aquí en modo automático. Vamos a poner el 0. Si bien ya estaba el 0, vamos a ponerlo de forma manual para que no quede en automático. Y aquí el máximo vamos a poner 1 que representa el 100%. Luego, para tener un poco más de espacio en el área de gráfico, vamos a quitar los botones haciendo un clic derecho y seleccionando la opción ocultar todos los botones de campos en gráfico. Y vamos también a quitar la leyenda seleccionándola y presionando suprimir. Ahora que ya hicimos estos pequeños ajustes en el gráfico, vamos a hacer un clic afuera en cualquier celda y vamos a venir a insertar. Dentro de insertar vamos a ir al apartado de ilustraciones y al apartado iconos. Se nos va a mostrar esta ventana donde Excel nos presenta algunos recursos, iconos, imágenes de personas recortadas, adhesivos, ilustraciones, luego aquí algunos otros dibujos y al principio de todo tenemos imágenes. Estos son todos recursos que nos pone a disposición Excel y que podremos descargar siempre cuando tengamos una conexión a Internet. Recuerden que los datos sobre los cuales estamos trabajando se corresponden a una empresa que fabrica bombillas o lámparas de luz. Entonces vamos a buscar alguna imagen que vaya en línea a esa temática. Vamos a poner bombillas. Vean que aquí ya se nos muestran varias opciones. Podrán ustedes elegir la que crean más conveniente. En este caso yo voy a elegir esta. Vamos a darle a inserción. Ya tenemos aquí la imagen insertada. Voy a reducir un poquito el zoom con el scroll del ratón y presionando la tecla Control. Vamos a recortar un poco esta imagen para que guarde un poco más de relación con el formato de la columna. Algo así. Luego que hicimos este recorte vamos a copiarlo y pegarla 2 veces. Es decir, nos vamos a quedar con 3 versiones de la imagen. Vamos a seleccionar la primera. Y vean cómo también desde formato de imagen y desde el apartado ajustar podremos seleccionar un color. En este caso voy a seleccionar este gris. Luego en la segunda vamos a seleccionar otro color que puede ser el verde. Y para la tercera vamos a seleccionar el naranja. ¿Qué vamos a hacer con estas 3 imágenes? El objetivo es que tengamos una columna gris que se corresponda al 100% y que tenga esta imagen. Luego una columna en verde que se corresponda al porcentaje entregado. Y luego una columna en naranja que se corresponda al porcentaje devuelto. Vamos a empezar por utilizar la imagen en color gris, que sería la que representa el 100%. Vamos a copiarla con Control C y nos vamos a ir al gráfico dinámico y vamos a hacer un clic sobre las columnas naranjas.
y vamos a chequear que ambas estén seleccionadas. Vean que aquí quedó seleccionada tanto la de entregado como la de devuelto. Y ahora que logré esto, voy a pegar con control B. Observen cómo ya quedó la imagen reflejada en esa columna. Ahora vamos a venir a las opciones de relleno y borde que se muestran en el panel formato serie de datos y vamos a ir a hacer un pequeño ajuste en una de estas opciones. Vean que aquí abajo tenemos estirar, apilar y ajustar con escala. Vamos a ir a apilar y ajustar la escala con una imagen. Ahora vamos a seleccionar la verde, vamos a presionar control C. Dijimos que la verde se va a corresponder al entregado, entonces vamos a hacer un clic sobre la columna de entregado, pero observen que de entrada, si yo hago solo un clic, se selecciona tanto la de entregado como la de devuelto. Entonces tendré que hacer otro clic sobre la de entregado y ahí recién presionar control B. Vamos a ir también aquí al ajuste de relleno con imagen o textura, apilar y ajustar con una imagen. Vamos a dejar ese 1 ahí. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la naranja, control C, seleccionamos la de devuelto, pegamos con control B, vamos a venir a hacer este ajuste en apilar y ajustar la escala con una unidad de imagen. Y ahora que ya pegamos nuestras 3 imágenes, las podemos eliminar y concentrarnos en trabajar en el gráfico dinámico. Vamos a aumentar un poquito el zoom. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar cualquiera de las columnas, venir a este apartado de opciones de serie y tendremos dos elementos que ajustar, la superposición de series y el ancho de rango. Vean que aquí ancho de rango tiene que ver de alguna forma con el ancho de la columna. Seleccionen entonces el valor que consideren que mejor se ajustan a la imagen que han elegido. Voy a dejar un 150. Y luego está la superposición de series, que vean qué sucede cuando lo vamos modificando y lo vamos llevando cada vez más hacia el 100%. Justamente las columnas se superponen. Y a medida que voy modificando este porcentaje de superposición de series, me voy dando cuenta que no estoy logrando exactamente lo que quiero, porque les comentaba que lo que busco es lograr el efecto de que la columna gris va tomando color según el porcentaje de piezas devueltas o entregadas. ¿Qué sucede? De momento tengo la columna gris delante. Necesito que la columna gris esté detrás. Para hacer esto, vámonos hasta el panel de campos de gráfico dinámico y vamos a modificar el orden de los campos aquí en valores. Ha quedado resuelto ese inconveniente. Volvemos al formato de serie de datos y vamos a llevar la superposición al 100%. Vamos a agrandar un poquito el gráfico. Y ahora sí, hemos logrado lo que les comentaba, ese efecto de columna gris que representa el 100% y que se va completando o se va ajustando según el porcentaje de piezas entregadas o devueltas. Vamos a cerrar el panel. Vamos a reducir un poquito el tamaño del gráfico, así queda un poco más acorde a la tabla. Y de esta forma logramos explorar esta opción de relleno con imagen que nos permiten los gráficos en Excel. En este video vamos a crear todas las visualizaciones necesarias para el reporte de producción que necesitamos construir. Vamos a entrar de lleno con la creación de nuestro reporte. Para eso vamos a crear una nueva hoja a la que vamos a llamar datos-reporte. Vamos a arrastrarla aquí hasta el final. Lo que vamos a hacer en esta hoja es ir dejando todas las tablas dinámicas que vamos a necesitar para nuestro reporte y luego nos vamos a llevar los gráficos dinámicos que creemos sobre estas tablas hacia la hoja del reporte, que es la que voy a crear ahora a continuación. Voy a llamar reporte producción. Además, en esta hoja de reporte de producción vamos a insertar un fondo que nos va a servir de guía para ir creando distintos gráficos. Estos fondos, hay dos, tenemos uno en tonos verde y otro en tonos de azul, lo van a encontrar en los recursos. Una vez que los descarguen, van a ir hasta insertar imagen, colocar sobre celdas en este dispositivo y van a buscar dónde es que lo tienen guardado. En este caso yo lo tengo en el escritorio y voy a ir por el fondo verde producción, presiono insertar, se me insertó aquí debajo pero lo voy a traer hacia arriba y vamos a aumentar el tamaño hasta algo así. Cualquier cosa luego lo volvemos a ajustar. En estos dos primeros rectángulos que tenemos a la izquierda y arriba, vamos a insertar la cantidad de piezas y la cantidad de órdenes. Entonces vamos a ir a transacciones y vamos a crear una nueva tabla dinámica. Nos posicionamos sobre cualquier celda, vamos a insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente, en este caso. Voy a indicar que quiero que sean datos reporte y en la columna A1 damos Enter y aceptar. Y en esta tabla dinámica vamos a arrastrar cantidad, que recuerden es la cantidad de piezas, y vamos a arrastrar ID de orden, que recuerden es la cantidad de órdenes. Y vamos a llevarnos la fecha también, pero dejando únicamente año y mes. Vean que aquí tenemos una tabla similar a alguna que ya habíamos creado en módulos anteriores. Y lo que vamos a hacer ahora es, a modo de resumen, en otra celda, indicar cantidad de piezas y aquí cantidad de órdenes. Y vean que podemos referenciar la tabla dinámica a cualquier otra celda. Enseguida vamos a ver qué uso darle a esta referencia. Podemos ajustar aquí el formato, lo mismo con estas otras. Hecho esto, vamos al reporte, a la página de reporte de producción y vamos a insertar un cuadro de texto por esta zona. Y con el cuadro de texto seleccionado, en la barra de fórmulas vamos a poner el signo de igual y vamos a referenciar la cantidad de piezas. Vean cómo nos trajimos esta cifra. Con el cuadro seleccionado tendremos opciones de formato desde la pestaña formato de forma.
En este caso vamos a quitarle el relleno, vamos a quitarle el contorno. Vamos a seleccionar aquí la cifra y vamos a darle más tamaño, un tono blanco. Vamos a dejar por aquí la cifra. También podemos centrarla respecto al cuadro de texto. Vamos a copiar este cuadro de texto, lo pegamos aquí abajo, vamos a borrar el dato. Desde la barra de fórmulas vamos a indicar el signo de igual y nos vamos a traer la cantidad de órdenes. Damos Enter. Vamos a ver si podemos copiar el formato, lo pegamos y aquí tenemos la cantidad de órdenes. Nos estaría faltando indicar qué es cada una de estas cifras. Lo podemos hacer también desde Insertar, cuadro de texto, insertamos por acá. Vamos a indicar que son las piezas totales. También vamos a seleccionar el texto, vamos a darle un poco más de tamaño. Vamos a darle un color blanco. En formato de forma vamos a indicar sin relleno y vamos a indicar sin contorno. Podemos ir logrando ahí la ubicación que consideremos más adecuada. Vamos a darle un poquito más de tamaño. Vamos a aumentar aquí el cuadro de texto. Vamos a centrarlo. Vayan ustedes buscando la ubicación más adecuada. Una vez que la encuentran, pueden seleccionar ambos cuadros de texto presionando la tecla Shift, clic derecho, agrupar. Y de esta forma, tanto la cifra como el título estarán unidos. De momento voy a venir a desagrupar porque quiero copiarme la parte del texto. Me lo voy a traer hasta aquí abajo. Y dijimos que en este caso serían órdenes totales. Ahora sí, selecciono el texto piezas totales y la cifra de piezas totales. Clic derecho, agrupar, agrupar. Y lo mismo en cuanto a las órdenes totales. Cuando ya encuentre la ubicación adecuada, clic derecho, agrupar, agrupar. Y de esta forma construyo estas dos tarjetas. Aquí debajo voy a hacer algo similar, pero voy a listar el porcentaje de piezas entregadas y el de órdenes entregadas. Para eso vamos nuevamente a transacciones. Vamos a insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente que va a ser datos reporte. Lo vamos a hacer aquí en la H1. Damos Enter y aceptar. Y en esta tabla dinámica me voy a traer el ID de orden y voy a pedir que se desglosen según el estado. Y sobre esta tabla voy a solicitar que los valores se muestren como un porcentaje del total general y voy a hacer dos cosas. Por un lado, referenciar aquí el porcentaje de órdenes entregadas, que es este. Vamos a ajustar el formato para que quede un porcentaje con dos cifras decimales. Y por otro lado, voy a crear un gráfico dinámico desde analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. En este caso va a ser uno circular y de anillo. Aceptamos. Vamos a quitar el título, vamos a quitar la leyenda y ocultar los botones. Lo voy a cortar con control X y me lo voy a traer al reporte de producción. Desde aquí vamos a hacer algunos ajustes en el tamaño para que nos quede de esta forma. Por aquí lo vamos a dejar. Ahora voy a seleccionar este grupo de dos cuadros de texto que creé hace un ratito. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Voy a seleccionar eso que acabo de pegar. Me lo voy a traer por acá. Lo voy a desagrupar. En el primero, que es el texto, voy a indicar órdenes entregadas. Y aquí en el otro, donde tengo el dato, voy a borrar el dato. Desde la barra de fórmulas inserto el signo de igual y me voy a traer el porcentaje de entregadas. Voy a desagrupar este de aquí. Vamos a copiarle el formato y vamos a pegarle. Vamos a ajustar el tamaño de este cuadro de texto. A este gráfico vamos a darle mejor formato para que no tenga relleno y tampoco tenga contorno. Vamos a traernos este cuadro de texto, lo vamos a insertar aquí en el medio, o mejor dicho, vamos a colocarlo aquí en el medio. Vamos a reducir un poquito el tamaño de la fuente, vamos a dejarlo en 22. Traemos el otro cuadro de texto que teníamos, vamos a indicar que estamos hablando de porcentajes, y cuando logremos la ubicación de todos los elementos, los podemos agrupar. Siempre es un recurso útil para ir dándole orden a todos los elementos sobre los cuales estamos trabajando. También habrán visto que, como estamos trabajando con cuadros de texto o con gráficos sin fondo y sin borde, a veces se dificulta un poco la selección de los elementos. Tengan presente que si seleccionamos alguno y venimos a formato de forma, tendremos aquí en organizar una opción de panel de selección, donde estarán todos los elementos de nuestra hoja y podremos ir seleccionándolos de distinta forma y ocultándolos o no. De momento voy a cerrar este panel, pero sepan que lo podemos utilizar cuando consideremos necesario. En este otro rectángulo que estoy señalando ahora, vamos a ver la cantidad de piezas y de órdenes por mes. Entonces, si venimos a datos reporte, vean que es una tabla dinámica que ya tenemos. Por lo tanto, posicionados sobre esa tabla dinámica, vamos a ir a analizar tabla y vamos a ir a gráfico dinámico. Y vamos a, en este caso, seleccionar una opción de gráfico combinado, donde tenemos una vista previa del gráfico que se insertaría si ahora presionamos aceptar. Vean que tenemos en columna la suma de cantidad
y en línea el conteo de las órdenes. Ahora bien, notarán que la línea naranja está muy por debajo, no veo prácticamente el cambio. ¿Y eso por qué sucede? Porque como en definitiva la cantidad de piezas es mucho mayor que la cantidad de órdenes, es decir, se mueven como a distintas escalas, tendré que seleccionar para que algunas de esas dos medidas estén en un eje secundario. En este caso voy a hacer check en eje secundario en cuenta de ID de orden, que es el gráfico de líneas. Voy a presionar aceptar y aquí vemos entonces que tenemos en columnas las piezas y refieren al eje que tengo a la izquierda, y luego las órdenes en línea y refieren al eje que tengo a la derecha. Vamos a quitar los botones. Vamos a modificar el nombre de la leyenda. Para eso nos vamos a venir aquí a valores, vamos a ir a la flechita, vamos a ir a configuración de campo valor y vamos a indicar piezas, aceptamos. Y luego en el segundo, también configuración de campo valor, vamos a indicar órdenes, aceptamos. También desde el icono de más podríamos modificar la ubicación de la leyenda, por ejemplo, ubicándolo en la parte inferior. Me voy a posicionar sobre 2016 y voy a ir a expandir todo el campo. Aquí veo todos los meses para todos los años. Voy a cortar este gráfico dinámico con control X y me lo voy a traer aquí a producción. Vamos a dejarlo por esta zona. Ya ahora le vamos a ajustar el formato. Vean que se nos rompió la referencia de estos cuadros de texto. Vamos a ver qué pasó. Lo que sucedió es que cambiamos acá el nombre. Vean que ya no es más suma de cantidad, sino que es piezas. Vamos a arreglarlo. Piezas, ahora sí. Y acá ya no es cuenta de ID de orden, sino que es órdenes. Damos Enter y ya ha vuelto todo a la normalidad. Aquí debajo vamos a crear algo parecido, pero en relación a la devolución y a la entrega. Entonces vamos a transacciones, vamos a crear una nueva tabla dinámica, vamos a pedir que sea en una hoja de cálculo existente, que sea en datos reporte, damos Enter, aceptamos. Aquí nos vamos a traer las órdenes contadas, vamos a arrastrar fecha y nos vamos a quedar únicamente con los meses, así que sacamos fecha, trimestres y años. Aquí hay que tener la precaución de que esta cifra que se muestra es para todos los eneros, no solamente para un enero en particular. De todas formas, luego vamos a agregar segmentadores, así que aquí no tenemos un problema. Pero tengan presente que así se exponen los datos y que tendremos que sí o sí aplicar una segmentación. Lo mismo pasaría si en esta primera tabla dinámica quitamos los años. Vean, nos quedamos solo con los meses. Esto impactaría también en el gráfico dinámico que creamos y nos llevamos a la otra hoja. Estos datos refieren a todos los eneros, todos los febreros, sin distinción de año. Así que ahora vamos a crear un filtro aquí que corrija ese problema. Pero regresemos por un instante a esta última tabla que creamos. Y en columnas vamos a agregar estatus para ver las entregadas y las devueltas por mes. Nos posicionamos sobre la tabla, vamos a gráfico dinámico. En este caso les voy a invitar a que seleccionemos la opción de columnas 100% apiladas. Vamos a presionar aceptar. Ya se insertó el gráfico. Tenemos las devueltas aquí al principio de la columna. Lo podemos modificar. Y en etiqueta de columna seleccionamos de Z a A. Aquí ya en la tabla vemos primero las devueltas, vemos primero las entregadas y luego las devueltas. Y acá el gráfico sufrió un cambio, pero un cambio un poco extraño. Tiene que ver con que a golpe de vista pareciera que la cantidad de devueltas y entregadas es similar, cuando en la realidad no es así, pero esto es un problema de la definición del eje, que vean que está definido seguramente de forma automática. Vamos a hacer un doble clic. Aquí lo tenemos, automático mínimo 0,8, máximo 1. Vamos a poner que el mínimo es 0 y el máximo es 1. Y ahora sí, observamos cómo el gráfico es más coherente con los datos que tiene la tabla. Voy a ocultar los botones, voy a cambiar la ubicación de la leyenda, que sea inferior, lo voy a cortar con control X y me lo voy a traer aquí al reporte que estoy construyendo. Ahora que ya creé estos dos gráficos, vamos a hacer algunos pequeños ajustes de formato. Hasta aquí hemos llegado con este módulo para ir viendo cómo nuestro reporte toma forma. Vamos a quitarle el relleno, vamos a quitarle el contorno. Aquí al texto vamos a darle un color blanco, lo mismo aquí, a la leyenda, al otro eje. Con el de abajo vamos a hacer algo similar, formato sin relleno, sin contorno. Seleccionamos el texto, le damos un color blanco, lo mismo aquí con los meses y lo mismo con el eje. Vamos acomodándolo ahí de la forma en que nos parezca mejor, aprovechando al máximo todo el espacio que tenemos y también aprovechando que los gráficos no tienen fondo. Vamos a aumentar el tamaño, vamos a dejarlo por ahí. Y ahora vamos a solucionar algo que comentábamos recién, que es que estos meses que vemos refieren a la suma de órdenes y piezas en el caso de arriba y entregado y devuelto en el caso del gráfico de abajo, pero no hay distinción de año, así que tendremos que agregar un filtro de año. Para eso vamos a seleccionar aquí
alguno de nuestros gráficos, vamos a ir a análisis de gráfico, vamos a insertar una segmentación de datos, vamos a seleccionar año, aceptamos. Con el segmentador seleccionado vamos a ir a la configuración de segmentación de datos, vamos a modificar el título del segmentador para que solo se vea año y vamos a seleccionar la opción de ocultar elementos que no contienen datos, aceptamos. También podemos hacer algunos ajustes en cuanto al formato, me lo voy a traer hacia este lado. Vamos a modificar aquí el número de columnas, vamos a indicar 4 columnas para que se muestre de esta forma, no tanto como una lista. Vamos a dejarlo por ahí. Recuerden que tenemos esta sección de estilo, podríamos aplicarle este estilo personalizado que trabajamos en módulos anteriores. Luego ya lo podremos perfeccionar, de momento vamos a dejarlo así. Vean que seleccionamos aquí 2016 y el primer gráfico y las dos primeras tarjetas se modifican, pero lo de abajo no. Entonces tendremos que ir a conexión de informes para revisar qué tablas y qué gráficos dinámicos este segmentador está afectando. Vean que solamente está afectando a la tabla dinámica 1 de la hoja datos reporte. Es buena práctica darle nombre a nuestras tablas dinámicas y de hecho más adelante lo vamos a hacer, lo vamos a corregir porque no lo hemos ido haciendo paso a paso, pero apoyémonos ahora en este dato que es la hoja donde está la tabla dinámica, porque ¿qué sucede? Yo quiero que en definitiva este segmentador afecte a todas las tablas que estén en la hoja datos reporte, así que si yo selecciono todas esas tablas voy a resolver el problema que se me plantea. Selecciono ahora 2016 y veo como todo se ve afectado, lo mismo si voy cambiando de año. Vamos a seguir insertando filtros, vamos por un nuevo segmentador de datos, en este caso según el estatus, presionamos aceptar, vamos a traerlo hasta aquí arriba y aplicarle también el formato este personalizado, y también vamos a ajustar las columnas para que sean 2, lo dejamos por aquí, y vean que si ahora presiono devuelto únicamente se ven afectados estas visualizaciones y no las de abajo, lo mismo con entregado. Entonces el problema que se nos planteó en el segmentador anterior, que no estaba conectado a todas las tablas dinámicas y lo tuvimos que ajustar, en el caso de este nuevo segmentador, lejos de ser un problema, está bien que esté así, porque si filtramos por devuelto estos gráficos de abajo, donde justamente desglosamos entre devuelto y entregado, únicamente tendremos un dato que se muestra como el 100%. Por eso es importante, luego cuando ya tenemos todos los gráficos insertados y todos los segmentadores también, revisar detenidamente qué visualizaciones se ven afectadas por cada uno de los filtros. Tarea que haremos en un módulo más adelante. Sigamos de todas formas ahora insertando segmentadores. Vamos en este caso a solicitar uno que sea por gerente. Aceptamos. Lo vamos a dejar por aquí. Ajustemos aquí el tamaño. Y vamos a insertar otro que tenga que ver con el tipo de cliente. Vamos a aplicarle el formato personalizado. Para ir finalizando este módulo, vamos a crear otros 4 gráficos en el área que estoy seleccionando aquí, donde vamos a detallar las órdenes desglosadas según gerente, cliente, envío y prioridad. Para eso vamos a transacciones, vamos a insertar una nueva tabla dinámica en una hoja de cálculo existente, que será datos informe. Damos enter y aceptamos. En este caso va a ser el identificador de orden, desglosado según el gerente. Vamos a insertar un gráfico dinámico de tipo circular y de anillo. Aceptamos. Vamos a ocultar los botones como hemos hecho en todos los casos. Vamos a quitar el título. Lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en la hoja de nuestro reporte. Ajustemos aquí el tamaño. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para tipo de cliente. Insertamos la tabla dinámica, enter, aceptamos, nos traemos el identificador de orden y tipo de cliente. Desde analizar tabla dinámica insertamos un gráfico de anillo, quitamos los botones, quitamos el título, lo cortamos, nos lo traemos a la hoja del reporte, ajustamos un poco el tamaño, nos resta ahora hacer lo mismo con la prioridad, hacemos exactamente el mismo procedimiento, nos traemos el identificador de orden, la prioridad, insertamos el gráfico dinámico que deseamos, hacemos el ajuste que creemos necesario, lo cortamos, lo pegamos por aquí, vamos a ajustar el tamaño y nos resta ahora únicamente tipo de envío. Repetimos el proceso, aceptamos, nos traemos el identificador de orden y el tipo de envío para luego insertar el gráfico. Lo cortamos,
lo pegamos en la hoja de nuestro reporte. De esta forma tendríamos ya todas las visualizaciones de la página principal de nuestro reporte. En un próximo módulo veremos de hacer los ajustes necesarios en cuanto al formato. Hasta aquí hemos llegado con este módulo.